de nuestro análisis. Gracias, doctor Guerrero. Adelante, muchachos. Muy bien, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Hoy les venimos a platicar conjunto con Luis Rodrigo, Jesús Antonio Gómez, Edgar Cotón, Héctor Figueroa, Jorge Oliva, Luis Ochaeta, su servidor Estuardo Saquec, Luis Castellanos y Alejandro Díaz, el tema que es conformación de Guatemala como República Liberal. Siguiente diapositiva. Luego de la fundación de la República de Guatemala, los conservadores gobernaron el país durante 30 años. La situación económica en esa época empeoró demasiado, ya que ellos únicamente estaban exportando lo que es tintes para ropa, ¿verdad? Perdón, Estuardo, disculpa que te interrumpa. Luis Ochaeta, si nos haces favor de... Sí, gracias, silenciar tu micrófono. Siga. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Luego de la fundación de la República Liberal de Guatemala, los conservadores estuvieron al mando gobernando el país durante 30 años. Esta época fue marcada por la situación económica de Guatemala que empeoró demasiado, dado al punto de que mucha gente estaba inconforme, mayormente la gente adinerada de ese entonces, lo cual se hizo que se levantaran los liberales en contra del presidente en ese entonces, Vicente Serna. Los dos que lideraban en ese entonces, por decirles, los rebeldes liberales que marcaron la época fueron Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, que posteriormente iban a ser presidentes de Guatemala, ¿verdad? Esta época, ¿puedes cambiar la diapositiva? Esta época comprende desde 1871, comenzó en cambios, ¿verdad? Que prometieron a Guatemala el desarrollo de la economía, la educación y que iban a haber obras públicas para que Guatemala fuera un poco más próspera de lo que había sido anteriormente. Lo primero que cambiaron, ¿puedes cambiar? Lo primero que ellos cambiaron, ¿verdad? Estructuralmente en el modelo de desarrollo de la economía de Guatemala fue que los conservadores estaban ligados únicamente a la exportación de añil y tintes de cochinilla para prendas, ¿verdad? Y lo marcaron con una siembra y exportación del café. ¿Puedes cambiar? Sí, entonces se centraron más en el café para exportarlo y se dieron cuenta de que iba en abundancia en Guatemala. ¿Puedes cambiar? Dado que iba en abundancia en Guatemala, se dieron cuenta de que necesitaban dos recursos indispensables para poder tener más abundancia de la exportación del café y así enriquecer la economía. Pero ellos hicieron prácticamente todo mal, ¿verdad? Porque necesitaban tierras, las cuales fueron quitadas y arrebatadas de personas que en ese entonces eran indígenas y campesinos por medio de decretos que ellos mismos realizaron. También el trabajo o la mano de obra que se necesitaba en ese entonces fue marcada por el reglamento de jornaleros. Uno de ellos es el reglamento de jornaleros porque hubieron más decretos que ellos mismos hicieron para garantizar la mano de obra gratuita o la mano de obra a un nivel en masa, ¿verdad? Para que los finqueros o latifundistas cafetaleros tuvieran a disposición indígenas y campesinos para poder sustentar la producción del café. Desde ahí se empezaba a ver que Guatemala no era un estado liberal, sino se estaba convirtiendo más que todo en una dictadura. ¿Puedes cambiar, por favor? Dado que se incrementó demasiado la exportación del café, lógicamente cambió el modelo económico de Guatemala. Por parte fue beneficioso ya que se pudo implementar infraestructura nueva al país y también se modernizó tanto en tecnología como fue el telégrafo y se hizo una infraestructura como el ferrocarril. ¿Puedes cambiar?
También se introdujo un punto fundamental que fue la educación pública. En ese entonces, la educación pública estaba regida por una ley que decía que se podía hacer la modernización de la educación en el país. Era la ley de Pavón, que los liberales derrocaron el 30 de agosto de 1872, dando a promulgar otra ley que fue la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que decía que ya se podía como que fomentar la formación docente y hacer a un lado la religión en beneficio de los guatemaltecos. ¿Puedes cambiar? Dado de que la iglesia en ese entonces, la iglesia católica, se había fortalecido mucho con tierras e infraestructura, los liberales en ese entonces, por mano dura, quitaron cierta infraestructura que hasta ahora es de ayuda a la comunidad, como por ejemplo el convento de Belén, que se convirtió en el colegio de niñas que ahora conocemos como el Instituto Belén, o el convento de la Recolección, que se convirtió en la Politécnica para hombres. Todos estos acontecimientos marcaron la República Liberal. Nosotros como grupo les vamos a platicar de cada uno para que entiendan qué fue lo que sucedió, bueno y malo, y que se le llamó la época liberal. Ahora, comenzando con las exportaciones en Guatemala, desde su inicio tuvieron problemas. Las reformas liberales del comercio en Guatemala tuvo el problema de que en 1838, empezando con la falla de sus expectativas de su programa de desarrollo económico, causó una rebeldía que llevó a los conservadores al poder. No fue hasta 1839 que se presentó el decreto de libre comercio y el consulado de comercio recuperó sus viejas funciones, aun siendo controladas mayormente por conservativos. El consulado mercantil tenía la autoridad para desarrollar agricultura e industria. Esto le dio la oportunidad de monopolizar las actividades mercantiles y de economía en general, dándoles control para desarrollarla en la forma en la que ellos desearan. Esto se concentró más en ganancias y pérdidas inmediatas. En otras palabras, visión a corto plazo. Se concentró más en productos locales agrícolas, como es la cochinilla de grano, algodón y azúcar. La función del desarrollo económico de Guatemala fue compartida con la Sociedad Económica de Amigos de Guatemala, que tenía la idea de programas más a largo plazo para mejorar la vida de cada uno de los integrantes. La corta visión del consulado lo llevó a ser conocido como poco eficaz para el desarrollo de la economía guatemalteca. En retrospectiva, no hubo nadie que se lo dijera directamente. Al no coordinarse y actuar separadamente, estas organizaciones nunca lograron mucho progreso en el desarrollo de la economía guatemalteca. La mayoría de sus planes carecían de planificación y llegaban a la situación en la que se perdía mucho tiempo y dinero en proyectos que no beneficiaban a nadie. No fue hasta los años de un régimen liberal en el que Guatemala alcanzó un balance comercial favorable, además de la protección política para hacerlo. Esto hizo que Guatemala lograra generar más exportaciones agrícolas, así como el algodón, azúcar, café y la cochinilla de grana. Diapositiva. Siguiente, por favor. El primer producto de mayor exportación en Guatemala fue la cochinilla de grana. Esta era un insecto que se pegaba de los nopales. Esto me pareció interesante, pues jamás había escuchado de este método de agricultura, en el que se cultivaba una planta no por la planta en sí, sino por un insecto que se le pegaba, algo que muchos considerarían una plaga. Pero
Cuando cayó la caída de los precios de tintes, cambió la economía de Guatemala. Siguiente diapositiva. Esto llevó al incremento de la agricultura de café. Este producto dio grandes esperanzas al país por su posibilidad para cultivo a gran escala y mercado amplio. Para Guatemala, la exportación de café fue el único soporte de comercio al extranjero que proveía ingresos, creando también gran demanda para su exportación y, por supuesto, demanda de mano de obra. En ese cuadro pueden ver cómo gradualmente bajó los precios del tinte y subieron los precios del café. Siguiente diapositiva. Diapositiva. Antes. El segundo producto de exportación más grande para Guatemala fue el banano, el cual fue tan impactante que se le dio el nombre de el enclave bananero. Por medio de la empresa United Fruit Company, o UFCO, trajo el cultivo de banano a Guatemala, el cual creció en tierras, las cuales la empresa se le fueron regaladas, prácticamente. En la búsqueda de mayor diversidad de productos, se encontró que por sus costos de transporte relativamente bajos, el banano era óptimo para esa época. Cuando había una crisis económica por la baja del precio del café, el banano fue considerado como la mejor alternativa, llevando una mayor fuente de ingresos y necesidad de mano de obra para los departamentos que lo cultivaban. Durante estas épocas, cualquier departamento que cultivaba banano se le consideraba económicamente desarrollado, igual a como los departamentos que cultivaron café en su tiempo de alta demanda. El trabajo forzado, establecido en el régimen liberal, fue producto de la invasión española, sometiendo a los pueblos al trabajo forzado. Esto fue modificado años después para dar lugar a lo que era el régimen de trabajo forzado que prevaleció durante la colonia. Con el gran impacto de la economía de explotación, aumentó la necesidad de mano de obra, en donde se revive el sistema de trabajo forzado, solo que ahora con nuevas formas, en donde se desarrolló una política económica en donde los considerados razas inferiores debían ser obligados a trabajar todo lo que era necesario, debido a que fueron obligados a dar sus tierras, que era su fuerza de trabajo, y convertidos en ahora asalariados por hambre, prestando sus servicios. Para todo esto crearon o surgieron reglamentos de jornaleros, en donde los jornaleros deben de trabajar en una finca con fines personales y sin un pago. Los trabajadores fueron divididos en 3 clases, que estaban los colonos, que eran contratados para vivir y trabajar en una finca, los habilitados, que trabajaban para desquitar una deuda, y los no habilitados, que eran comprometidos para trabajar sin pago. Luego fueron habilitadas otros modelos adosados a estos, como la ley de la vagancia, que se consideraba un delito, la ley de la viabilidad, que era aquel todo mayor de edad que debía de pagar un impuesto o en su defecto, si no, tenía que trabajar gratuitamente en estas actividades. Ahora nos podemos preguntar, ¿en la actualidad existirá todavía el trabajo forzado? El trabajo forzado en la actualidad, como la trata de personas, la esclavitud moderna, puede ser impuesto por adultos, puede ser impuesto a adultos o niños, por actividades como en las empresas o personas individuales, en diversas actividades como es el trabajo doméstico, la construcción, la agricultura, la explotación sexual, y esto sucede en todos los países. Como las personas que migran a otros países por un mejor sustento económico, que son amenazados con ser regresados a su país por un sueldo bajo. También la explotación de los niños a través de trabajos es un fenómeno contemporáneo de esclavitud.
Entonces podemos decir que a pesar de tener leyes, decretos, asociaciones, aún sigue el régimen del trabajo indirecto por parte de muchas empresas o hasta de los mismos miembros de la familia. A pesar de que el trabajo en menores está prohibido, esto sucede y lo vemos muy frecuente en las calles de Guatemala. El ferrocarril fue una maquinaria que revolucionó la comunicación, mejoró el comercio, la industria y la economía en Guatemala. Este proyecto estuvo encabezado por los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, los cuales tenían como proyecto implementar una vía alterna para la comunicación y transporte de mercancía y de personas. Siguiente, por favor. El ferrocarril también fue llamado el caballo de acero. En 1880 a 1890 se construyeron las vías férreas, generando prosperidad al país y mejorando la comunicación para las personas. Siguiente, por favor. El 19 de julio de 1884 ingresó la primera locomotora a Guatemala. El sueño y el proyecto era construir el ferrocarril del norte. Era una vía atlántica que daba salida al café hacia Europa y hacia la costa este de Estados Unidos. Siguiente, por favor. En 1883, Justo Rufino Barrios decretó que todo aquel que ganara más de 8 quetzales, más de 8 pesos al mes, estaba obligado a comprar acciones por un valor de 40 pesos. Eso sin excepción alguna. Siguiente, por favor. En 1904, el presidente de esa época, Manuel Estrada Cabrera, concesionó por 99 años a la compañía estadounidense United Fruit Company las vías férreas por el cambio de 99 kilómetros restantes hacia la ciudad capital. Esto no fue negociable, los exoneró de impuestos, también le cedió el muelle del Puerto Barrios y les entregó grandes extensiones territoriales de tierra para que fueran fincas de banano. Siguiente, por favor. Guatemala también tuvo una época dorada gracias al ferrocarril. Las estaciones del ferrocarril estaban llenas de personas, muchas personas cargando bultos de mercancías, transportando granos básicos. Este también era un lujo para aquella época, ya que los viajes que duraban 12 días, duraban 6 horas y transportaban a 1,200 personas más la mercancía que llevaban. Siguiente. Buen día, compañeros. Soy Alejandro Díaz y me encuentro en el Museo de Correos y Telégrafos de Guatemala, el cual les recomiendo que visiten. Hoy les comentaré un poco acerca de lo que fue el telégrafo. Pues con valor incalculable para promover la agricultura, el comercio y especialmente la producción del café, fue efectuado estatalmente con el apoyo de Justo Rufino Barrios, la construcción de las primeras líneas de telégrafos, además de las ya mencionadas vías férreas para comunicar hasta los lugares más lejanos que iniciaban pues el famoso cultivo del café, por el que hoy nos honramos de tener uno de los mejores cafés en el mundo. Antes de que pues esto ocurriese, 6 años atrás, el barón Oscar Dutheil, de origen francés, auxiliado por más guatemaltecos, pues establecen una línea telegráfica en el gobierno conservador, ¿no?, que iba desde Amatitlán hasta la ciudad de Guatemala. Esta era una línea de alambre de hierro que funcionaba con el sistema antiguo Morse. Lamentablemente, o no, quién sabe qué hubiese pasado, ¿no?, pero la línea no funcionó, ya que la población de Amatitlán no estaba interesada en contactar pues, con la capital, lo que mandó la línea a la quiebra, por lo cual la instalación del telégrafo definitivamente se aplazó hasta la época liberal.
ya que los acontecimientos del 71 trajeron mentes que entendieron el gran valor auxiliar del telégrafo para la administración pública como un elemento de desarrollo comercial y social en la población guatemalteca, claro. Y aquí donde el gran invento del señor Samuel Morse, que en paz descanse, inventor del telégrafo, pues tuvo formal aplicación en nuestra querida Guatemala. Más precisamente, claro, el 15 de marzo de 1873, pues se abrió de nuevo la correspondencia telegráfica entre la capital y Amatitlán, esta vez ya por cuenta de la nación, no por el señor Dutheil, ¿no? Como ya dije, en aquella época el servicio telegráfico se consideraba pues de suma importancia pública, por lo cual el Estado tomó su función y estricto control por completo a su cargo. Más que un monopolio a la vanguardia, pues era una función obligada, tanto administrativa como estrictamente y estratégicamente militar, pues el Estado mismo necesitaba aprovechar tal servicio y le resultaría antieconómico tener esa forma de comunicación para mensajes solo oficiales y no para, pues para el pueblo, ¿no? Para mensajes públicos. Pero también peligroso para confiar su contenido a empresas privadas. Los registros y memorias de la época de 1879 nos permiten confirmar la función económica y social que desempeñaba el telégrafo, la cual menciona que apenas se concibe la existencia de un país en el cual no se haya establecido el telégrafo. Imagínense ustedes, compañeros, vivir sin internet en esta cosmópolis de hoy en día, con las pandemias y este nuevo modo de aprendizaje, eso sería imposible. Porque podemos pasar todo el mes, pues, apretados con el dinero y comiendo frijoles con tortilla en la cena, pero sin internet. No, señores, como diría el famoso meme, eso sí jamás. En fin, todo el mundo miraba con importancia tal invento, pues revolucionó y mejoró la economía y la forma de comunicarse de las personas. El Estado llevaba eficazmente al trabajo hasta que, pues claro, no todo lo bueno dura para siempre, ¿no? Y intereses privatizadores lo ahogaron económicamente, provocando el abandono, logrando venderlo a una empresa extranjera privada llamada International Postal Service, arrancando un importante medio militar en 1945, después de la guerra, hasta desaparecer totalmente de la República en 1998. En el nuevo sistema utilizado por el gobierno, ¿no? No el del señor Dutheil, sino el del gobierno, pues era necesario de un telegrafista, por lo cual el señor Stanley McNider, un canadiense telegrafista muy competente, se hizo cargo de la construcción y organización del servicio, comenzando a enseñar a varios jóvenes guatemaltecos y prosiguió con la apertura de la primera escuela de telegrafía establecida por el señor McNider, claro, ¿no? Y esta produjo jóvenes que trabajaron en las estaciones de Amatitlán, Escuintla, Santa Lucía de Cochumalguapa, Puerto San José y Antigua. Después, pues hubo otra segunda escuela que surgió de la Escuela Politécnica, de la cual se organizó, bueno, de la cual, o sea, no se organizó para beneficio militar como tal, sino para el pueblo. Y expresamente el señor José Samayoa, un director de la escuela, quien indica que resultados satisfactorios y empezar a promover las carreras liberales que habiliten a los jóvenes para sacar provecho de las grandes riquezas naturales de Guatemala, ¿no? Y esta era una de estas carreras técnicas que empezaban a surgir. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Continuando con la ampliación del telégrafo, se hace una línea de Salamá hasta Cobán y San Cristóbal de La Paz, de Escuintla a San Agustín y de Quetzaltenango a Coatepec, completando así 946 millas inglesas. Un total de aproximadamente 1513.6 kilómetros y 36 oficinas. Las oficinas contaban normalmente con toda clase de auxilios para los empleados de la oficina, ¿no?
como mozos indígenas para la reparación de la línea, madera para los postes y artículos de consumo básico, por lo cual más de alguna vez se tuvo que cambiar las oficinas por no cumplir con distintos factores. Como dato curioso, deportivamente la institución de telégrafos se proyectó en la sociedad con un equipo de fútbol que tiempo después terminaría siendo el equipo bautizado con el nombre de Comunicaciones, ya que en 1949, por falta de patrocinio del equipo España FC, este equipo pues se desintegra al España FC y por iniciativa del coronel Carlos Aldana se organiza nuevamente con el patrocinio de Correos y Telecomunicaciones, utilizando el mismo escudo que utilizó el Deportivo Telegrafista en su momento. Solo eso tengo por hoy, señores. Gracias. Buenas tardes, doctores, compañeros. Hoy les voy a hablar acerca de la historia de cómo Guatemala perdió Chiapas. Esto fue un conflicto que llevó casi todo un siglo, casi todos los 100 años de 1800. El motivo de la disputa principal fue que la Capitanía General de Guatemala, la actual Centroamérica, era solo un país gobernado por un presidente electo por el monarca español. Todavía le pertenecíamos aquí a España en la época colonial. Resulta que en 1823 México en la guerra con Estados Unidos pierde el 55% de su terreno y por lo tanto el presidente se le ocurre la idea de extenderse hacia Centroamérica. A través de sus influencias realizó una consulta popular o plebiscito donde la gente vota y las opciones eran anexarse a México, a Guatemala o ser una república totalmente independiente. Resulta que la votación ganó que Chiapas se anexara a México, pero esto fue muy criticado y hasta se dice que fue un fraude, hubo corrupción en esa votación por parte de México, porque había perdido mucho territorio. Las protestas siguieron porque la mitad inferior de Chiapas, que se llama Soconusco, tenía importantes lazos económicos con Guatemala. Entonces siguieron las protestas porque ellos querían una anexión con Guatemala. ¿Qué pasa? Que Guatemala, queriendo resolver el conflicto, dice, vamos a solicitar la mediación de Estados Unidos. Entonces, México no le convenía para nada eso, por lo que se llegó a un acuerdo verbal, nada escrito, entre México y Guatemala, en la que la zona de Soconusco iba a permanecer neutral. Nadie podía llevar tropas, ni cobrar impuestos, ni nada. Era una zona neutral. Siguiente diapositiva, por favor. Así quedó el asunto hasta que en 1832 Miguel de Rivera Mestre, un autor guatemalteco, publicó en un atlas patrocinado por el mismísimo Mariano Gálvez que la zona de Soconusco pertenecía al territorio de Guatemala. ¿Y por qué es tan codiciada esta zona de Soconusco? Porque ahí se encuentran las ruinas de Palenque y la selva la selva Lacandona, la cual tenemos una pequeña parte en Huehuetenango que es algo turístico, una, una selva turística muy grande, la cual si ya tuviéramos esa parte de Chiapas, sería un lugar turístico enorme y tendría muchos ingresos, ¿verdad? Hasta que en 1842 se cancela la Federación Centroamericana, era cuando los países centroamericanos buscaban una unificación, pero otros países buscaban otros métodos de desarrollo. Por ejemplo, El Salvador se decía que era parte de Estados Unidos, por eso tienen el dólar. Belice, que ya era llamado la Nueva Gran Bretaña. Entonces ahí fue cuando este señor Antonio López de Santa Anna ve la vulnerabilidad y decide tomar por las armas esta región Soconusco, excusándose de que habían asentamientos guatemaltecos y para evitar alguna invasión, pero esto solo era una excusa. Él quería apoderarse de esta región. Siguiente diapositiva, por favor.
En 1853, Guatemala desprestigia a México de conquistador de tierras y le cobra $500,000 que en ese tiempo era bastante dinero, por expropiarse de esas tierras. Hubieron numerosos comunicados diplomáticos sin llegar a ningún acuerdo porque Guatemala siempre amenazaba a México con Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la Guatemala liberal, donde el presidente Justo Rufino Barrios, sin nada de problemas, le pide a su ministro de Relaciones Exteriores, Montúfar, que firme inmediatamente un acuerdo preliminar para el nombramiento de una comisión científica que levantara planos para delimitar ya de una vez por todas la frontera entre México y Guatemala. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué justo Rufino Barrios quería tanto esto? Incluso Montúfar se negó, dijo, Soconusco pertenece a Guatemala. Entonces, ¿qué hizo justo Rufino Barrios? Lo destituyó de su cargo y él mismo hizo las negociaciones con el ministro mexicano. Pero luego se hizo el tratado oficial y todo eso, pero aquí viene la pregunta, ¿por qué justo Rufino Barrios, siendo un conquistador, por qué se dio tan fácil ese territorio? Pues porque él tenía planes de conquistar Centroamérica y la quería unificar en solo una nación, como antes. Entonces no le convenía tener problemas con México. Entonces le dijo, te doy Chiapas, pero no me molestes en mi guerra. Entonces fue cuando en 1885 se dio la Tentona de Barrios, donde con 15,000 hombres a costa de la explotación de los indígenas con el café, se va a conquistar toda Centroamérica en un intento desesperado por unificarla para hacer una gran potencia centroamericana. Entonces, muchos países no estaban de acuerdo con ello, por lo que el presidente Justo Rufino Barrios empieza a conquistar El Salvador, conquista la hacienda de Cocos, San Lorenzo y Magdalena. Esto ya casi ya la mitad de El Salvador, cuando en Chalchuapa es asesinado, todos sus hombres, quedan la mitad de sus hombres. Esta fue la guerra más grande de Centroamérica, mueren 6,000 hombres de ambos bandos, y luego se retira a Guatemala hacia Chingo, donde ahí se delimita la frontera. Entonces, quisiera finalizar preguntándoles, justo Rufino Barrios, muchos dicen que fue malo porque quería sus cosas a la mala, le dio mucho trabajo forzado a los indígenas, pero ¿qué a ustedes les hubiese gustado que hubiese cumplido su cometido y que ahora tuviéramos un país del tamaño de toda Centroamérica? Era malo, quería sus cosas a la mala, pero al fin y al cabo, en este año nos hubiese convenido. ¿Qué piensan ustedes? Muchas gracias. Muy bien, compañeros, yo les voy a hablar sobre lo que es la reforma agraria. En el año de 1952, con el decreto 900, se creó lo que es la reforma agraria. Esto lo que buscaba era anular lo que es el poder feudal, la explotación, la esclavitud y la servidumbre, así como repartir tierras cultivables para que los campesinos las trabajaran. Cada tierra que se embargó fue pagada a cada uno de los dueños con indemnizaciones de bonos estatales. La repartición de estas tierras cultivables brindó apoyo a un cuarto de la población, y debido no solo a que ellos pudieran trabajar las tierras, sino que también los que ya eran contratados tuvieran un aumento de paga. Se brindó además, en esta época además, también se brindó una ayuda a los guatemaltecos con políticas públicas tales como el seguro social, el código de trabajo, la autonomía universitaria y la autonomía municipal. Debido a que la cantidad de terratenientes se redujo, los terrenos tuvieron precios mucho más accesibles para que los campesinos las pudieran comprar. Tenía un defecto, en cierto modo, de que gracias a que se repartían estas tierras, existían unos comités en cada finca, lo que permitió que cada finca creara su, digamos, moneda local que solo se podía consumir en esa misma finca. Digamos, ustedes quisieran comprar una suagua en, digamos, en Chimaltenango, no les podría servir, ya que solo esa moneda solo les serviría donde ustedes viven. Siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos a hablar de los, ahí sí que de los malos, en cierto modo.
La United Fruit Company, que era poseedor de varias tierras, las cuales compraban con el objetivo de tener un monopolio del cultivo de bananos. Obviamente estas tierras en su mayoría no tenían cultivos, por lo tanto se las quitaron. ¿Qué pasó? Con lo de la reforma agraria, ellos se enojaron, les quitaron varias de sus propiedades. Y obviamente ellos tenían mejores relaciones con el gobierno estadounidense. Se fueron a quejar con ellos y empezaron a sacar como que sus banderas de anticomunismo, dándole la apariencia a Guatemala de que nos estábamos convirtiendo en comunistas, ya que les quitaron las tierras y se los estaban dando al resto de población. Después de todo esto, Estados Unidos decidió invadir Guatemala, ya que sintieran que tenían que hacer una lucha por lo que es la democracia. ¿Y qué pasó después? Terminó la guerra, se llegó con el exilio de Arbenz, y todo esto, después de todo esto, se canceló lo que es la reforma agraria. Bueno, se preguntarán de quién es esta portada. Pues esta portada la escribió el doctor Francisco Asturias en 1902, La historia de la medicina en Guatemala. Fue su tesis de graduación de médico y cirujano. Prácticamente es el primer historiador de medicina en Guatemala, el cual hizo un excelente trabajo debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Siguiente, por favor. Siguiente. El protomedicato y las boticas en la República Liberal. En el gobierno de Mariano Rivera Paz presentó la legislación necesaria para normar no solo el funcionamiento del Estado, sino también la propia Academia de Estudios. Así, el 7 de diciembre de 1840 fue creada la Sociedad de Medicina de Guatemala, que agrupó a los facultativos de las áreas de medicina, cirugía y farmacia. Siguiente diapositiva. Los nuevos reglamentos y reorganización de la Facultad de Medicina y Farmacia permitieron significativas mejoras en la atención y conservación de la salud. En 1847 solo existía el Hospital San Juan de Dios, que cumplía con los estándares de la época. El hospital funcionaba con 3 divisiones: medicina, cirugía y heridos. Un ciudadano inglés que visitó Guatemala, el doctor Robert Dunlop, comentó lo siguiente: a la vecindad del cementerio está el hospital, el único en América Central, y es mantenido en una forma no inferior a los mejores de Londres, teniendo 4 grandes salas bien ventiladas, ordenadas y limpias para los pobres, y apartamentos separados para aquellos que pueden pagar un sistema que bien podía ser copiado en países más adelantados. Esta es una opinión interesante para nuestro grupo que se considera pertinente transmitir, ya que hoy en día no cumplimos ni con los estándares. Estamos viendo en este tiempo que estamos viviendo que ya no aguantaban los hospitales. Bueno, el protomedicato continuó sus funciones sin regulaciones claras y precisas, lo que se reflejaba crónicamente en el descontrol y los abusos de quienes ejercían con o sin licencia la medicina y otras actividades ligadas a la salud. En 1857 llegó a su fin lo que fue la llamada guerra que Centroamérica había entablado con los filibusteros de William Walker, durante la cual se produjo una epidemia de cólera en Nicaragua que afectó a los combatientes. Los soldados guatemaltecos, a su regreso en julio, fueron portadores de esta enfermedad. La Junta Central de Salud accionó rápido y tomó las medidas necesarias para contrarrestar la propagación de la misma, ordenando establecer áreas de cuarentena, división de la ciudad en cantones y la distribución de medicamentos. Se hicieron esfuerzos por mantener limpia la ciudad por medio de inspectores que se encargaron de la limpieza de cuadras, el cumplimiento de reglamentos, así como el manejo de los cadáveres y su pronto enterramiento. Woodward describe los efectos y la magnitud de esta epidemia y hace énfasis que la misma afectó tanto a ricos como a pobres, así como personajes de renombre nacional. Apunta que el total de casos nuevos que se registraron entre los meses de julio a octubre de 1857 fue de 2.733, de los cuales fallecieron 1.190 personas, un alto porcentaje, destacando la esposa de Rafael Carrera y el comandante militar general Bolaños, y un ente bastante importante para el protomedicato
el protomédico perpetuo Quirino Flores. Al morir el doctor Quirino Flores en 1857, contagiado del cólera, cuando combatía la epidemia, se nombró en su lugar a el doctor José Luna, que también había prestado importantes servicios durante la epidemia, en su calidad de primer vocal de la Junta de Sanidad. El doctor Luna ejerció funciones como el protomédico hasta 1872. Durante su ejercicio se promovieron mejoras en la enseñanza de la medicina y la farmacia por medio de la introducción de 4 nuevos cursos: farmacia general, farmacia particular o materia médica, terapéutica general y arte formular. Siguiente diapositiva. Es significativo explicar nuevamente que los miembros de la junta directiva de la Facultad de Medicina y Farmacia eran quienes ejercían las funciones del Tribunal del Protomedicato, el cual continuó activo en lo relativo a visitas a las farmacias y con el quehacer farmacéutico, es decir, el cobro de impuestos a las medicinas y el impuesto del ejercicio profesional. El doctor Luna informó a las autoridades que en varias ocasiones durante las visitas que él ejercía no eran atendidas por personas adecuadas, sugiriendo la misma suerte de aquellas. Para el mejor control de las boticas de la ciudad y garantizar la calidad del servicio en beneficio de los consumidores, el protomedicato solicitó al corregidor que se sirviera enviar a las autoridades de la Facultad de Medicina y Farmacia la lista de las boticas que las autoridades tenían registradas y autorizadas, así como el nombre de los boticarios encargados, anotando cuántas farmacias servía cada uno de ellos, posiblemente por las circunstancias políticas del momento, pues la efervescencia liberal absorbía la atención de las instituciones del Estado. Todos estos expedientes enviados al gobierno por el protomedicato nunca tuvieron respuestas efectivas, y la redacción de quejas y faltas al cumplimiento de las leyes en materia de salud no eran más que noticias engavetadas, algo que está sucediendo hoy en mismo. Los médicos piden insumos, piden de todo, pero el gobierno nunca los atiende. Están viendo sus beneficios para llenar sus bolsas. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de la historia del cementerio general. Este fue construido en el año de 1880, el que hoy está en la zona 3, durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. En sus inicios el cementerio, como había mencionado, fue una dependencia del Hospital San Juan de Dios. Este cementerio general fue diseñado como un reflejo de la ciudad, con un trazado ajedrezado en el cual las manzanas de terreno son conocidas como cuadros. El cementerio tuvo 3 cambios de localidad antes de su establecimiento permanente. El primer traslado fue en 1770. Lo ubica detrás de la catedral y fue nombrado el Cementerio del Sagrario, situado en lo que hoy es el Mercado Central. El segundo fue durante 1779, en donde ahora es el Parque Enrique Gómez Carrillo, antes llamado Camposanto de los Remedios. Y el tercero fue en 1833, ubicado muy cerca del Hospital San Juan de Dios, por lo cual el cementerio llevaba el mismo nombre. Y no fue hasta 1881, como había mencionado, cuando el cementerio fue inaugurado ahí en la zona 3, en la 26 calle y 4ª avenida. Sí, creo que es. Ajá, con el primer entierro oficial del señor Ignacio Zamora, originario de Sololá. Pero de ese mismo día también se recuerdan otros 2 entierros. Uno de un niño de 3 meses llamado José María López y otro de 14 meses llamado Justo Vázquez. Casualmente, en el terreno en donde se construyó el cementerio se descubrió un sitio arqueológico, el cual poseía montículos arqueológicos prehispánicos vinculados al sitio de Caminal Juyo. Gracias. Bueno, siguiendo con el tema, hablaremos un poco de lo que son los símbolos como el escudo y la bandera. Por eso tendremos que regresar un poco en el tiempo y así poder hablar de los cambios que hubieron en esta época y comparado a lo que ya tenemos ahora. Empezando por el escudo de armas, los cambios propuestos fueron iniciados por el gobierno conservador en el año de 1842, y esto debido a que tenía elementos de la ya extinta República Federal de Centroamérica. En esta modificación cabe resaltar que aparece por primera vez la leyenda que es Guatemala, Centroamérica, 15 de septiembre de 1821. Este escudo estuvo vigente hasta el año de 1851 con el gobierno del general Mariano Paredes.
En este año, y por el mismo gobierno, se establece una nueva, se propone un nuevo cambio a la bandera, que es la que sustituye a la del gobierno de Mariano Paredes. Esta nueva bandera fue establecida luego de que, luego del triunfo de la batalla de la Arada del general Rafael Carrera. Los colores que se propusieron para esta bandera fueron el azul, el blanco, el amarillo y el rojo. Y en el escudo hubieron también cambios, que fue en lugar de 5 volcanes, se presentaron solamente 3, y se agregó también lo que es el océano. Así como también se le retiró lo que decía Guatemala, Centroamérica, 15 de septiembre, y solo quedó la inscripción de 15 de septiembre de 1821. Siguiente, por favor. 7 años después, en el gobierno de Rafael Carrera, promulgó otro cambio a lo que es la bandera y el escudo. Era un escudo dividido de forma transversal, que contenía los 3 volcanes, contiene un sol y los 2 pabellones a los lados, con los colores nacionales. Y en este como que había una nueva leyenda que significaba Dios protege y bendiga a Guatemala, pero que estaba en latín. Siguiendo con el año de 1871, se hace el cambio a lo que es la bandera que hoy conocemos. Se le realizaron bastantes cambios a lo que es el escudo y a la bandera. Al escudo, por ejemplo, se agregaron los rifles Remington, que fueron utilizados por los liberales cuando tomaron el poder, los cuales simbolizan la voluntad de defender los intereses de Guatemala, ya por medio de la fuerza, si en caso de ser necesario. Las 2 espadas cruzadas de oro, que simbolizan la justicia. En el centro, un pergamino que contiene la leyenda en letras escritas en oro, que dice libertad, 15 de septiembre de 1821, aludiendo a la fecha en la que Guatemala se independizó de España. El quetzal, que está reposando sobre el pergamino como símbolo de independencia y autonomía de la nación. Y una corona de laurel, que simboliza la victoria y la paz preferida sobre la guerra. Este también se encuentra enlazado las 2 espadas y los rifles. Así como también a la bandera, que se le cambiaron totalmente los colores, que pasaron a ser únicamente el azul y blanco, dispuestos en 3 franjas verticales, y siendo como lo conocemos hoy. Siguiente, por favor. Y este es un dato como efeméride nada más, porque ¿cuál es el significado que tienen las estatuas ecuestres que podemos ver así como en las avenidas que están en Guatemala? Y el significado de estas estatuas es simple. Está marcado por la posición de las patas que tiene el caballo. Por ejemplo, si una de las patas frontales se encuentra levantada, simboliza que la persona murió durante su mandato, como por ejemplo lo tenemos ahí, el general Justo Rufino Barrios. Siguiente, por favor. Si 2 de las patas se encuentran en el aire, simboliza que el personaje que está montado sobre el caballo murió durante un combate o durante la guerra. Siguiente, por favor. Y si las 4 patas del caballo se encuentran en el piso, significa que el personaje que se encuentra montado sobre el caballo murió de causas naturales, que es como casi siempre ha pasado a todos los mandatarios de acá. Siguiente, por favor. Es todo, gracias. Bien, veo que hay unas preguntas. ¿Quién las va a dirigir? Nos quedan 8 minutos, jóvenes. Así que necesitamos agilizar esta última actividad. Sí, doctora, estas preguntas nosotros las queremos enfatizar porque pertenecen a nuestras conclusiones del tema, ¿verdad? La número 1, sí quisiera que participaran nuestros compañeros, ¿verdad? En la respuesta de las 3. La primera dice, ¿cómo fue que el gobierno obtuvo la mano de obra y las tierras para el cultivo del café
Si alguien nos pudiera apoyar. Hola, bueno, yo creo que lo de cómo tomaron las tierras, si no estoy mal, creo que fue por el despojo de ellas mismas y la mano de obra también por lo mismo del trabajo forzado a las mismas personas que se las despojaron. Correcto, Jennifer, gracias. Sí, es una de nuestras conclusiones de que realmente el periodo liberal en sí no se enfatizó, como lo dice su palabra, liberal, ¿verdad? Que es como que el conjunto de opiniones para llegar al mismo fin, sino que fue más que todo una dictadura por los, en ese entonces, gobernantes del país. La segunda, no sé si nos pueden apoyar, ¿qué hubiera pasado si se hubiera completado la vía interoceánica del ferrocarril en Guatemala? ¿Puedes indicar un nombre, Stuart? Muy bien. Tal vez me puede ayudar Emanuel Díaz. Sí, sí. No sé, tal vez tendríamos más territorios, más alcance al territorio. Sí, posiblemente esta pregunta es un poco capciosa porque realmente nunca se llegó a hacer el ferrocarril, pero si se hubiera llegado a hacer el ferrocarril en toda su extensión interoceánica, posiblemente hubiéramos tenido un auge económico, ¿verdad? En esa época, porque el canal de Panamá aún no estaba construido, ¿verdad? Y hubiéramos sido el primer país que hubiera tenido un contacto interoceánico. Gracias, Emanuel. La tercera, ¿en qué benefició la implementación del telégrafo y cuál fue la primera línea telegráfica que estuvo en Guatemala? Si alguien nos pudiera ayudar. Pues yo creo que aparte de los usos políticos y militares, también está el uso público de comunicación, ¿verdad? Y también en la producción agrícola del café, que entiendo que influyó bastante el telégrafo. Y la segunda parte, que es ¿cuál fue la primera línea telegráfica? Fue la de Amatitlán a la ciudad de Guatemala, ¿no? Sí, exactamente. Esa fue la primera que después ya no la quisieron usando, ¿verdad? Pero correcto, Luis, muchas gracias por tu participación. Exacto, ¿verdad? Ese fue el beneficio que tuvo el telégrafo en Guatemala, ¿verdad? Las conclusiones que tenemos es que realmente la reforma liberal tenía buenas intenciones a nivel nacional. Lastimosamente, los dictadores de ese entonces y las malas prácticas no se llegó a cabo porque habían comparaciones, por ejemplo, en los hospitales, ¿verdad? Que éramos, por decirle, el único país en Centroamérica que tenía un hospital a tal alcance. Y cositas así, ¿verdad? Como, por ejemplo, las exportaciones, el tratar de tener un beneficio interoceánico e implementar una educación gratuita, ¿verdad? Que también fue fundamental. Lastimosamente, actualmente, si ustedes se dan cuenta, no todos tenemos garantizada nuestra educación sumamente gratuita, ¿verdad? Con eso concluimos, doctora. Muchas gracias, compañeros, por sus respuestas y gracias a todos por la atención. A ustedes muchas gracias, Estuardo, y a todos los integrantes del grupo. Han hecho una interesante exposición y un análisis muy valioso en algunos de los aspectos que de una manera muy reflexiva, pues nos trajeron hacia la reflexión con situaciones que hoy precisamente seguimos viviendo como población guatemalteca. Por supuesto, y bien lo señalaron, como toda época histórica tiene sus luces y sus sombras, tiene sus aspectos positivos y algunos negativos que nos van evidenciando que ese pasado colonial sigue permeando en las diferentes etapas históricas y que alcanza aún a nuestros días en algunos de los aspectos de la vida de los guatemaltecos. Y que, por supuesto, reflexiones que nos tienen que aportar para ir construyendo nuestro
sentir ciudadano, nuestra formación de ciudadanía, que es, como lo hemos mencionado en los temas anteriores, una de las grandes responsabilidades y deberes morales que tenemos como privilegiados profesionales en formación. Nos queda todavía hacer ahí algunas otras observaciones, las vamos a dejar para el inicio del próximo periodo en aras del uso del tiempo. Solo terminar mencionando rápidamente que las profesiones llamadas liberales precisamente van a tener un auge y un impulso en esta época de gobiernos liberales, como ya ustedes lo mencionaron, con lo de las escuelas de telégrafos que también nos describió Alejandro Josué. Ese es solo un solo ejemplo. También el Instituto Dental, que surgió de la mano de la Facultad de Farmacia y Medicina del Centro, que muy bien describieron en el aspecto de las boticas. Y ahí también, ahí surge ya la formación institucional de la profesión odontológica, que es un tema al cual le podríamos dedicar bastante tiempo, no en este momento, pero ojalá y podamos tener un periodo para ello. Y que surgen ya también las medidas de carácter de salud pública. Ya vemos en esta época pues el surgimiento del enfoque de la atención colectiva como algo beneficioso para la población, dando el alcance en alguna medida, con medidas tan importantes en el orden sanitario como lo es, por ejemplo, la construcción del cementerio, que por cierto es la 20 calle, para ti que lo mencionaste, creo que fuiste, Jorge, es la 20 calle de la zona 1 y 3, y me parece que cuarta o quinta avenida. Bueno, detalles más o menos no es lo fundamental, sino antes bien las reflexiones que ustedes condujeron de manera muy interesante, aunque se extendieron un poquito en la etapa que nos correspondía analizar. Con ello, pues, termino dando ya la apertura para los elementos de juicio en los que debe iniciar el siguiente tema. Terminamos con esto, entonces, jóvenes, la unidad de historia. Felicitaciones por su análisis. Ya se recibió el trabajo en Classroom. Gracias, Estuardo o Héctor, creo que tú lo publicaste. Y nos miramos entonces en la próxima sesión con el grupo número 5. Gracias, doctora. De esta manera, pues, damos